¿Alguna vez te has sentido drenado sin razón? Como si algo te hubiera quitado toda la energía durante la noche, incluso después de dormir bien. No tienes fiebre, no estás enfermo, pero hay un vacío silencioso en tu pecho y una pesadez inexplicable en tu cuerpo. Tal vez llevas días sintiéndote así, sin saber por qué. Pero hay un detalle que nadie te ha enseñado a observar: tu ombligo. Esa pequeña cicatriz en el centro de tu cuerpo no es solo una marca física, es un centro de energía, un vórtice abierto, un portal que conecta dimensiones más profundas de ti mismo. Y lo más fuerte de todo es que la mayoría de las personas lo mantienen completamente expuesto. Samael Aun Weor, uno de los grandes maestros de la sabiduría gnóstica, fue tajante al respecto. El ombligo no es un adorno ni un simple recuerdo del nacimiento. Es un punto energético real, un nodo que puede absorber o liberar vibraciones dependiendo de cómo lo trates. Lo dejó claro en sus enseñanzas cuando hablaba del cuerpo vital y del cordón etérico que nos conecta con la energía universal. Cuando ese centro está abierto y sin protección, cualquier tipo de energía externa, buena o mala, puede interferir en tu campo vibratorio. Y aquí está lo alarmante: en la noche, cuando duermes, entras en estados de vulnerabilidad espiritual. Tu cuerpo físico descansa, pero tu cuerpo astral se activa. Y durante ese proceso, el portal umbilical queda completamente expuesto. Muchas personas se despiertan con dolores en el abdomen, sueños pesados o una fatiga inexplicable porque están siendo drenadas sin saberlo. Están literalmente perdiendo energía cada noche porque su portal sigue abierto. La solución es simple, pero poderosa: aprender a proteger tu ombligo. No se trata de misticismo barato, sino de conocimiento antiguo que hoy por fin estás redescubriendo. Desde culturas ancestrales que lo cubrían con tejidos especiales hasta prácticas modernas de bioenergía, todo converge en una misma idea: el ombligo no debe quedar expuesto durante tus momentos de descanso, meditación o vulnerabilidad emocional. En este video te voy a mostrar por qué tapar tu ombligo puede cambiar no solo tu descanso, sino tu vida entera. Vamos a hablar de energía, de conciencia, de espiritualidad práctica. Y no necesitas ser experto en nada. Solo necesitas estar dispuesto a mirar lo invisible. Vas a conocer lo que Samael enseñó sobre los centros de poder en el cuerpo, cómo interactúan con entidades invisibles, y cómo puedes recuperar tu energía vital empezando por algo tan simple como cubrir esa pequeña apertura en tu vientre. Si alguna vez sentiste que no estás rindiendo como antes, que meditas y no conectas, que tu estado emocional se desploma sin explicación, este mensaje es para ti. Porque en unos minutos te voy a mostrar una técnica ancestral para sellar tu campo energético y proteger tu vibración desde el primer chakra hasta el centro del alma. Y si llegas hasta el final, te compartiré un ritual nocturno de activación energética que transforma tu descanso en una recarga espiritual. Así que suscríbete ahora mismo, porque en el minuto 10 vas a descubrir una verdad que YouTube rara vez te dejaría ver. ¿Y si todo lo que crees saber sobre tu cuerpo fuera solo una parte de la historia? ¿Y si te dijera que en el centro de tu abdomen llevas una herida abierta desde tu primer aliento, un punto de conexión con el universo que has ignorado toda tu vida? El ombligo no es solo un rastro del cordón umbilical. Es una zona energética que, según enseñanzas milenarias, actúa como un portal. Un lugar donde la energía entra y sale. Un epicentro vibratorio que influye directamente en tu equilibrio emocional, tu vitalidad física y tu conexión espiritual. Lo que no sabías es que mientras duermes, caminas, trabajas o simplemente hablas con alguien, ese portal puede estar absorbiendo energías ajenas, emociones densas, pensamientos negativos y frecuencias que no te pertenecen. Y lo más fuerte es que lo permites sin que te des cuenta. Te levantas agotado, sin motivo. Sientes ansiedad sin explicación. Te cuesta concentrarte, y poco a poco, pierdes el deseo de avanzar. La mayoría de las personas busca razones externas. Pero nadie se detiene a pensar en lo que pasa en su interior. Nadie piensa en el ombligo. Samael Aun Weor, maestro gnóstico y conocedor profundo de los cuerpos sutiles del ser humano, dejó en claro que nuestro cuerpo físico está interconectado con un cuerpo vital. Este cuerpo vital, también llamado cuerpo etérico, es el intermediario entre lo físico y lo energético. En sus palabras, el cuerpo vital está compuesto por una red de canales energéticos por donde circula la fuerza de la vida.
Y el ombligo, según sus enseñanzas, es uno de los puntos de entrada más sensibles de esa fuerza. No solo conecta con la energía de la Tierra, sino también con las emociones, los pensamientos y las intenciones que flotan en el entorno. Y esto no es teoría esotérica sin base. La medicina tradicional china, por ejemplo, reconoce en el ombligo un punto llamado Zhenke, uno de los más importantes en acupuntura. Este punto se relaciona directamente con el sistema digestivo, con el almacenamiento de energía y con el equilibrio interno del cuerpo. En Japón se habla del hara, una zona que abarca el bajo abdomen y que se considera el centro de gravedad del cuerpo y el asiento del alma. El hara es tan importante que muchas disciplinas marciales y meditativas se basan en llevar la respiración hacia esa zona. Cuando respiras desde el hara, tu mente se aquieta. Cuando meditas en él, tu energía se centra. Pero cuando lo descuidas, cuando lo dejas expuesto y desprotegido, pierdes el eje de tu vida sin darte cuenta. En la tradición gnóstica, Samael habló del centro instintivo, del centro emocional y del centro motor como partes fundamentales de la estructura energética del ser. Y el ombligo se encuentra justo donde esos tres centros convergen. Por eso, cualquier desequilibrio en esa zona puede generar caos en múltiples niveles. Puedes sentir miedo sin motivo, reacciones exageradas ante situaciones pequeñas, o un impulso repentino de alejarte de personas que, en el fondo, solo reflejan tu propio desbalance. Todo eso se origina en ese centro. Y sin embargo, ¿cuántas veces piensas en tu ombligo más allá de lo estético? ¿Cuántas veces lo has protegido en serio? Lo limpias, lo ves, lo ignoras. Pero no sabes lo que ocurre cuando estás en la calle, cuando alguien te mira con envidia, cuando recibes una crítica disfrazada de consejo, o cuando atraviesas un lugar cargado. Tu ombligo actúa como un receptor sin filtros. Y así, muchas personas terminan agotadas sin causa aparente. No porque estén enfermas, sino porque están abiertas. Ahora imagina esto: tu energía vital, la que te impulsa, la que usas para pensar, para moverte, para crear y hasta para amar, se filtra cada día por un pequeño canal que nadie te enseñó a cerrar. Eso es lo que Samael llamaba pérdida de energía sexual, emocional y espiritual. No es una metáfora. Es una fuga real. En sus textos, Samael insistía en que el cuerpo humano está lleno de centros magnéticos, y advertía que cada uno debía protegerse. Pero el centro umbilical, al ser el más olvidado, se convierte en el más peligroso. No por el daño que hace, sino por la energía que permite salir. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has sentido agotado después de estar con alguien que solo habla de problemas? ¿Cuántas veces te has sentido confundido luego de caminar por un hospital, una cárcel o incluso un cementerio? Hay lugares y personas que, sin intención consciente, arrastran una densidad vibratoria que busca canal para liberarse. Y cuando encuentra un ombligo abierto, encuentra un puente. Pero aquí no se trata de culpar a nadie. Se trata de despertar. De abrir los ojos a una verdad que nos ha sido escondida por siglos. La ropa moderna ha dejado de proteger el ombligo. La moda ha exaltado el abdomen expuesto. Pero nadie te cuenta lo que ocurre energéticamente cuando caminas por la vida con tu centro abierto. Samael lo dijo: el ser humano moderno ha olvidado los principios básicos de la protección energética. No se trata de miedo. Se trata de conciencia. Porque el conocimiento te da poder. Y el primer paso para protegerte no es levantar un muro. Es aprender a cerrar los portales que no deben estar abiertos. Y el ombligo, créelo o no, es uno de los más importantes. Es allí donde se gestó la vida, y es allí donde muchas veces comienza la muerte energética. Por eso, en este viaje que estás iniciando ahora, vamos a recorrer los niveles más profundos de esta verdad olvidada. Porque en el centro de tu vientre se esconde mucho más que una cicatriz. Allí comienza la historia de tu energía. Y es hora de tomar el control. Imagina por un momento que tu cuerpo es una casa. Cada órgano, cada músculo, cada célula, una habitación viva. Algunas tienen puertas que se abren y cierran. Otras están selladas. Pero hay una en particular que muchos dejamos abierta de par en par sin darnos cuenta: el ombligo. Y lo curioso es que, según Samael Aungüe,
esa puerta no solo comunica con tu mundo interior, sino con planos sutiles. Planos donde habitan energías que no siempre comprendes, que no siempre se ven, pero que se sienten. En sus enseñanzas sobre el cuerpo astral, Samael explicaba que existen entidades, egos y formas mentales que se alimentan de la energía humana. No necesitan hablarte, ni tocarte, ni manifestarse de forma evidente. Solo necesitan una vía de entrada. Y cuando el centro energético del ombligo está abierto, sin protección y conciencia, se convierte en un canal perfecto para estos intercambios no deseados. Muchos estudiantes de la Gnosis relataron sentir grandes cambios en su vitalidad y en sus emociones al comenzar a cubrir el ombligo durante la meditación o el descanso. Incluso hay quienes, tras proteger esa zona durante la noche, notaron sueños más lúcidos, menos pesadillas, una sensación de mayor arraigo al despertar. No es magia, es energía. Es la comprensión de que todo en el universo tiene vibración, y tú no eres la excepción. La ropa ceremonial en muchas culturas antiguas tenía algo en común: protegía el abdomen. No por pudor, sino por sabiduría. Los chamanes, los guerreros, los sabios, usaban cinturones, fajines, bandas de poder. No eran adornos, eran barreras energéticas. Hoy, esa sabiduría se ha perdido. O mejor dicho, fue silenciada. Porque en un mundo que promueve la exposición constante del cuerpo, hablar de protección energética parece una locura. Pero no lo es. Es una necesidad. Samael hablaba del despertar de la conciencia como un proceso activo, no como un regalo que llega solo. Decía que el ser humano debía comenzar a observar su energía, su cuerpo, su alma, como partes de un mismo engranaje sagrado. No puedes cuidar tu espíritu si no cuidas el vehículo que lo contiene. Y el cuerpo humano, según él, es un templo viviente. Tapar el ombligo no es una superstición. Es un acto de respeto hacia ti mismo. Es una señal de que has entendido que no todo lo que ocurre en tu interior nace de ti. A veces, las emociones densas, la fatiga repentina, el vacío inexplicable, son reflejo de algo que tomaste sin darte cuenta. Algo que entró sin permiso. Algo que cruzó una puerta abierta. Cuando comprendes esto, todo cambia. Tu mirada sobre tu cuerpo cambia. Ya no lo ves como una máquina que solo reacciona a lo físico. Lo ves como un sistema complejo, sensible, vivo, conectado con el todo. No es casualidad que muchas culturas de sanación trabajen el ombligo como punto de reinicio. Hay masajes que comienzan allí. Hay terapias de calor, de ventosas, de aceites esenciales que se aplican justo en ese punto. Porque desde allí se puede influir en todo el organismo. Desde allí se puede devolver la armonía a órganos, emociones y sistemas completos. Samael lo llamaba centro magnético de absorción y emisión. Es decir, un lugar donde la energía se mueve en ambas direcciones. Por eso no basta con cuidarse de lo que entra. También hay que cuidar lo que uno entrega. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, estamos derramando energía en espacios, personas o situaciones que no lo merecen. Y ese derrame empieza, muchas veces, justo allí. Cubrir el ombligo no es esconderte del mundo. Es protegerte para estar más presente en él. Es elegir desde qué centro vives, desde qué fuerza actúas. Y cuando esa decisión se toma de manera consciente, el cuerpo responde. Las emociones se estabilizan. El sueño mejora. La intuición se afina. No porque el ombligo sea mágico, sino porque tú comienzas a actuar desde una conciencia superior. Desde una voluntad energética. Samael insistía en que nada espiritual puede manifestarse si no se trabaja primero la energía. Y en sus prácticas, el cuerpo no era un enemigo del alma, era su instrumento más sagrado. Entonces, ¿por qué no comenzamos por allí? ¿Por qué no probar lo que tantas tradiciones sabían sin decirlo en voz alta? No se trata de volverse fanático. Se trata de recuperar lo esencial. De volver a escuchar al cuerpo. De entender que, a veces, lo que parece insignificante, como un simple ombligo, es en realidad una llave. Y esa llave puede abrir o cerrar la puerta de tu bienestar, de tu energía, de tu verdadera evolución. Porque al final, todo lo grande empieza en lo pequeño.
Y cubrir tu ombligo no es solo un gesto. Es el comienzo de un nuevo lenguaje contigo mismo. Un lenguaje de protección, de respeto y de poder. Y eso es algo que nadie puede darte desde afuera. Solo tú puedes elegir activarlo. Y el momento para hacerlo es ahora. Escucha este caso. Durante años, Gabriela pensó que su cansancio era normal. Una mujer de 37 años, madre de 2 hijos, con un trabajo exigente y una rutina abrumadora. Dormía 6 u 8 horas, pero despertaba como si no hubiera descansado nada. Cada mañana, al abrir los ojos, lo primero que sentía era una pesadez en el pecho, una especie de tristeza sin nombre, sin motivo. Su médico le decía que era estrés. Su madre, que era la edad. Sus amigas, que necesitaba vacaciones. Pero nada funcionaba. Probó vitaminas, ejercicios, psicoterapia. Algunas cosas la aliviaban, pero nada solucionaba el fondo del problema. Se sentía vacía. No 1 o 2 veces. Todos los días. Como si algo le chupara la vida lentamente. Como si la energía con la que empezaba la mañana se desvaneciera sin explicación antes del mediodía. Y lo más desconcertante era que, en lo profundo, sentía que no estaba enferma. Era otra cosa. Algo que no sabía cómo nombrar. Un día, casi por casualidad, llegó a un video sobre energía vital. No era el tipo de contenido que ella solía ver. Pero algo en el título la detuvo. Algo que decía, ¿te despiertas cansado? Quizás no estás perdiendo energía, quizás te la están quitando. Hizo clic sin mucha expectativa, pero a los 5 minutos, sintió una incomodidad extraña en el vientre. El narrador hablaba del ombligo como un centro energético, un portal que se abre al mundo invisible. Hablaba de cómo, durante la noche, el cuerpo energético se expande y queda expuesto. Y de cómo el ombligo, al estar sin protección, actúa como un canal abierto a interferencias. La idea le pareció rara, pero no la soltó. Ese mismo día, por primera vez en su vida, se cubrió el ombligo para dormir. No con ninguna tela especial, solo con un pedacito de algodón y una cinta adhesiva. Al amanecer, no hubo milagros. Pero tampoco hubo pesadez. Ni tristeza. Ni vacío. La experiencia de Gabriela no es única. Millones de personas atraviesan lo mismo, un agotamiento profundo, sutil, que los médicos no pueden explicar. Personas que hacen todo bien, que se alimentan con conciencia, que se ejercitan, que trabajan en su salud emocional, pero siguen sintiendo que algo les falta, como si caminaran con una fuga energética constante. Y el conflicto no está en lo que hacen, sino en lo que no saben, en lo que nadie les enseñó. Nadie habla del ombligo. Nadie enseña a protegerlo. Porque hemos sido programados para pensar en el cuerpo como una máquina, no como un campo vibracional. Samael Aun Weor lo explicó con claridad. El ser humano tiene centros energéticos que no se ven, pero que regulan su vitalidad, sus emociones y su conciencia. Y el ombligo, como centro de absorción y emisión, es uno de los más importantes. Cuando ese centro está desprotegido, la persona se vuelve permeable. Y la permeabilidad energética no se siente como una explosión. Se siente como una lenta evaporación de la voluntad, del entusiasmo, de la claridad. El conflicto es interno, pero el origen es externo. Y lo más sutil es que esta fuga no se nota de inmediato. Puede durar meses, años, hasta que un día simplemente aceptas que vivir cansado es lo normal. Y no lo es. A nivel físico, el ombligo está conectado al sistema digestivo, al plexo solar, a una red de nervios y tejidos que regulan la energía del abdomen. Pero a nivel energético, conecta con el Ara, con el centro instintivo y con lo que Samael llamó el fuego serpentino. Ese fuego, que yace dormido en muchos, comienza su ascenso desde abajo. Pero si el ombligo está contaminado o drenado, ese fuego se dispersa. Se pierde. Es como tratar de encender una vela con el pabilo húmedo. No importa cuántas chispas tengas, si el canal está abierto a interferencias, la llama no prende. Y es allí donde la mayoría fracasa en su búsqueda espiritual. No por falta de fe, no por pereza,
sino por ignorar un punto clave de su anatomía energética. El ombligo es el inicio de un puente, un canal que conecta con la médula espinal, con el sistema nervioso autónomo y con los canales sutiles del cuerpo vital. Cuando ese canal está limpio y protegido, la persona florece. Cuando está abierto y contaminado, se marchita sin darse cuenta. ¿Y qué lo contamina? Emociones no resueltas, ambientes densos, miradas cargadas de intención, palabras hirientes, pensamientos obsesivos que otros proyectan. Todo eso flota en el campo energético colectivo. Y tú, sin saberlo, estás respirando esa niebla cada día. En el metro, en tu trabajo, en tus redes sociales. No hace falta que alguien te abrace para dejarte su carga. Basta con que te piense con rabia. Basta con que te envidie. Basta con que hable mal de ti a tus espaldas. Si tu ombligo está abierto, esa vibración llega. No porque tú lo permitas conscientemente, sino porque no estás bloqueando la entrada. Es como dejar una ventana abierta en medio de una tormenta de polvo. Luego limpias y limpias, pero nunca se termina la suciedad, porque sigue sin cerrar la fuente del problema. Este conflicto no es evidente porque no duele como una herida, no arde como una fiebre, no paraliza como una enfermedad. Es más sutil. Es una neblina interna que enturbia el pensamiento, que debilita las decisiones, que apaga el deseo de crecer. Es una desconexión progresiva con uno mismo. Y es una de las razones por las que muchas personas se sienten como extraños en su propio cuerpo. Porque han perdido la referencia. Porque han permitido, sin saberlo, que otros influyan en su campo más íntimo, el de la energía. Gabriela, como tantos otros, descubrió que recuperar la vitalidad no se trata solo de dormir más o comer mejor. Se trata de recuperar los puntos de control. De dejar de vivir con puertas abiertas. De aprender a cerrar lo que nunca debió quedar expuesto. Y lo más impactante de todo es que este conocimiento no es nuevo. Es ancestral. Solo que fue olvidado. Porque un ser humano sin energía es más fácil de manipular. Porque un cuerpo sin defensa energética es más fácil de adormecer. Porque una persona desconectada de su centro no puede despertar. Y ese es el conflicto real. Que nos han enseñado a ignorar la clave de nuestra vitalidad. Nos han entrenado para desconfiar de lo invisible. Y sin embargo, es en lo invisible donde ocurren las batallas más importantes. No se ven, pero se sienten. Y empiezan, muchas veces, en el centro del vientre. Gabriela no fue la única. Miles de personas están hoy sintiendo esa misma sensación de desconexión profunda, como si algo dentro de ellas ya no estuviera bien alineado. Algunas lo llaman ansiedad, otras lo definen como estar bajitas de energía, otras simplemente se resignan diciendo ya no soy la de antes. Pero en todas ellas hay un hilo común, el cuerpo les está hablando, pero nadie les ha enseñado a entenderlo. Y uno de los mensajes más ignorados viene de ese pequeño centro redondo en el abdomen que todos tenemos y que pocos consideran importante, el ombligo. Porque ese lugar, aunque parezca insignificante, es uno de los mayores puntos de entrada y salida de energía del cuerpo humano. Y cuando se deja expuesto, es como si dejáramos encendida la luz de casa todo el día con las ventanas abiertas. No solo se escapa energía, también puede entrar lo que no queremos. Samael Aun Weor lo explicó con crudeza. El ser humano moderno está tan desconectado de su cuerpo energético que ya no reconoce los síntomas de una interferencia. Cree que todo es estrés, rutina, desánimo, pero no se detiene a observar cómo, cuándo y por qué aparece ese vacío. Uno de los conceptos clave que él compartió fue el del centro instintivo, que está profundamente conectado con el ombligo y que regula las respuestas más primitivas del ser humano. Cuando ese centro está invadido, la persona comienza a tener respuestas emocionales que no le pertenecen, impulsividad, miedos irracionales, inseguridad que aparece de la nada. Y lo peor es que piensa que todo eso es parte de su personalidad. Se identifica con la distorsión. Se vuelve alguien que no era. Imagina que un día despiertas y sientes que no puedes concentrarte, que todo te irrita, que no quieres hablar con nadie. Pasan las horas y todo parece más pesado de lo habitual. No sabes de dónde viene. No recuerdas nada grave.
pero sientes que estás desfasado, que hay algo bloqueando tu ritmo natural. ¿Cuántas veces al año sientes eso? ¿1? ¿5? ¿Todos los meses? Esa es la frecuencia con la que tu sistema energético puede estar siendo afectado sin que lo sepas. Y cada vez que lo ignoras, se acumula. Se transforma en nudos emocionales, en cansancio crónico, en una desconexión espiritual tan sutil que parece depresión, pero no lo es. Es un cuerpo clamando protección. Es un campo energético pidiendo cierre. En muchas culturas ancestrales, los sabios usaban una faja, un cinturón o una cinta para proteger el abdomen. No era estética. Era una herramienta energética. Se sabía que en el centro del vientre residía el alma del cuerpo, lo que los japoneses llaman el Ara, y los chinos relacionan con el Tan Tien inferior. Para ellos, proteger el ombligo era una prioridad en prácticas como el Tai Chi, el Qigong y la meditación, porque sabían que si esa zona estaba debilitada, todo el sistema se caía. Samael, con su lenguaje más esotérico, lo llamaba el trono del instinto superior, el punto desde donde se activaba la voluntad consciente del ser. Sin estabilidad en ese centro, el ser humano quedaba a merced de las fuerzas externas. Perdía poder. Y perder poder no siempre es dramático. No necesitas ver sombras ni escuchar voces. Basta con que cada día te sientas más perdido, más cansado, más confundido. Basta con que tus emociones estén a flor de piel, que tus relaciones se vuelvan tensas, que no sepas cómo volver a ti. Eso también es una forma de invasión. No física, sino energética. Y el cuerpo, con su sabiduría silenciosa, intenta avisarte: dolores inexplicables en el abdomen, sensación de vacío o presión en el ombligo, náuseas sin causa médica, palpitaciones al meditar o al intentar dormir. Todo eso son señales de que algo está pasando allí. Y cuanto más las ignores, más profundo será el impacto. Hay quienes, como Gabriela, descubren la importancia de proteger su ombligo por intuición o por una experiencia transformadora. Pero hay muchos más que siguen viviendo dormidos, sin saber que algo tan sencillo como cubrirse el ombligo podría empezar a revertir su estado. No es una cura milagrosa. Es un paso. Una puerta de regreso al centro. Samael lo decía con claridad: la espiritualidad verdadera comienza en el cuerpo. No se trata de flotar fuera de él, sino de habitarlo con presencia, con conciencia, con respeto. Y el respeto empieza por cuidar sus puntos sagrados. El ombligo es uno de ellos. El conflicto real no es solo energético, es educativo. Nos han enseñado a lavarnos los dientes, a comer bien, a vestirnos según la ocasión. Pero nadie nos ha enseñado cómo cuidar nuestra energía. Nadie nos ha dicho que dormir con el ombligo descubierto puede influir en la calidad de nuestros sueños. Que caminar en espacios públicos con esa zona expuesta puede dejarnos emocionalmente vulnerables. Que ciertas personas, sin saberlo, pueden conectarse a nuestro campo a través de ese centro. Nadie nos lo enseñó porque nos educaron para mirar lo visible, para ignorar el mundo sutil. Y sin embargo, ese mundo es el que más impacta nuestra experiencia. Gabriela, después de varias semanas de cubrirse el ombligo cada noche, comenzó a sentir una transformación inesperada. No solo descansaba mejor, también comenzó a tomar decisiones que antes le costaban. Cortó relaciones que la drenaban. Se alejó de ambientes tóxicos. Retomó un proyecto personal que tenía años postergado. Y aunque nunca se convirtió en una experta en energía, entendió algo fundamental: al recuperar su centro, había comenzado a recuperar su vida. Ese es el verdadero conflicto que enfrentamos hoy. Vivimos desde afuera, buscando respuestas externas, cuando la clave siempre estuvo en el punto más olvidado de nuestro cuerpo. El que marcó nuestro inicio en este mundo. El que nos recuerda, silenciosamente, que estamos conectados a algo mucho más grande de lo que creemos. Y que ese algo comienza, irónicamente, justo donde dejamos de mirar. En el centro. En el ombligo. En el portal energético que nadie te enseñó a proteger. Hasta ahora. Ahora que has comenzado a comprender el papel fundamental que juega el ombligo en tu equilibrio energético, es momento de entrar más profundo. Porque no se trata solo de taparlo por costumbre o por un simple ritual de protección.
Se trata de entender qué sucede exactamente en tu campo energético cuando lo haces, y cómo puedes usar ese acto consciente para comenzar a recuperar partes de ti que dabas por perdidas. Tapar el ombligo es, en esencia, un acto de soberanía vibratoria. Un límite invisible que le dice al mundo: esta energía es mía, este espacio es sagrado, y yo decido con quién y con qué conecto. Samael Aungwie explicó que cada centro energético en el cuerpo tiene funciones específicas que no se limitan al plano físico. El ombligo, al estar en el centro del abdomen, se relaciona directamente con el plexo solar, el chakra manipura según la tradición hindú, y con lo que él llamaba el centro motor instintivo. Este centro regula el movimiento, la acción, la voluntad corporal, pero también recoge los impulsos del entorno. Es una zona de respuesta, pero también de absorción. Cada vez que entras a un lugar cargado emocionalmente, cada vez que discutes con alguien, cada vez que te expones al juicio, al deseo ajeno, a la crítica o al desprecio, esa zona lo registra todo. No como palabras, no como recuerdos, sino como una presión interna, una tensión suave, un cambio casi imperceptible en tu vibración. La mayoría de las personas no sabe distinguir su energía de la de los demás. Confunden pensamientos que no son suyos con ideas propias. Cargan emociones que absorbieron de otras personas como si fueran parte de su historia. Y cuando sienten culpa, rabia o angustia sin motivo claro, creen que están locas. Pero lo que ocurre en realidad es que están llevando en su campo cosas que no les pertenecen. Y una de las puertas más comunes por donde eso entra es el ombligo. Cuando está abierto, cualquier vibración densa puede anclarse allí. Y lo hace sin pedir permiso. Porque, como decía Samael, el universo no responde a tu intención, sino a tu vibración. Y si estás vibrando en apertura inconsciente, atraes lo que coincide con ese estado. Por eso, uno de los primeros pasos para comenzar a recuperar tu energía es cerrar ese centro cuando no estás en condiciones de gestionarlo conscientemente. No se trata de bloquearlo siempre. Se trata de saber cuándo abrir y cuándo proteger. Así como no dejas la puerta de tu casa abierta en medio de la noche, tampoco deberías dejar expuesto tu ombligo cuando duermes, cuando meditas o cuando atraviesas un momento emocional vulnerable. Taparlo es como activar una compuerta energética. No elimina el flujo, pero lo dirige. No apaga el centro, pero lo encapsula en una burbuja de contención vibratoria. Y aquí es donde entra la herramienta práctica. Lo que puedes comenzar a aplicar desde hoy mismo. No necesitas ningún accesorio costoso. Basta un pequeño círculo de algodón, una cinta hipoalergénica o incluso un trozo de tela suave y natural. Lo colocas directamente sobre el ombligo, justo antes de dormir o cuando sientas que vas a entrar en un espacio emocionalmente denso. Si deseas amplificar su efecto, puedes colocar unas gotas de aceite esencial, como lavanda para calmar, ruda para limpiar o romero para fortalecer. Algunas personas también colocan símbolos de protección escritos en un papel pequeño, como una runa o una palabra de poder, que sirve como ancla mental y energética. Lo importante es la intención. Que ese acto sea consciente. Que no sea automático ni supersticioso, sino una decisión vibracional. Hoy no estoy disponible para que nada externo me atraviese. Este gesto, por simple que parezca, comienza a generar cambios. Primero en tu calidad de sueño, luego en tu estabilidad emocional. Más adelante, incluso en tu claridad mental. Personas que han comenzado a usar esta técnica en sus rutinas reportan que los sueños se vuelven más vívidos y limpios. Que el despertar es más liviano. Que ya no sienten esa niebla mental al iniciar el día. Y aunque no todos lo asocian directamente con el ombligo, quienes lo practican conscientemente lo saben, es como si al taparlo, algo dentro de ellos volviera a su lugar. Como si el alma regresara del exilio energético en el que llevaba años. Samael decía que el despertar de la conciencia no es un suceso milagroso, sino una serie de actos pequeños, constantes y conscientes. Tapar el ombligo puede parecer un detalle, pero en realidad es una puerta. Una que, cuando se cierra correctamente, comienza a ordenar el caos interno. Porque si no proteges tu núcleo, todo lo demás tambalea. Puedes tener buena alimentación, meditar todos los días, practicar afirmaciones y rodearte de luz, pero si dejas el centro abierto, sigues siendo vulnerable.
Por eso esta herramienta es una base. No lo es todo, pero es el comienzo de todo. Porque te devuelve algo que muchos han perdido, la sensación de estar a salvo dentro de ti. En la gnosis, esa sensación es clave para cualquier avance espiritual. No puedes elevarte si estás drenado. No puedes conectar si estás contaminado. No puedes meditar con profundidad si tu cuerpo está en modo alerta, drenando energía desde un centro abierto. Por eso, los antiguos maestros enseñaban primero a sellar, luego a limpiar y después a conectar. Hoy hemos querido hacerlo al revés. Queremos abrir sin haber cerrado. Queremos recibir sin haber protegido. Queremos canalizar sin haber purificado. Pero así no funciona. Así solo nos desgastamos. Así solo creamos más confusión. Porque sin cimientos, todo se derrumba. Por eso, cubrir el ombligo no es un amuleto. Es un ladrillo en la base de tu templo. Uno de los primeros. Y si lo colocas con conciencia, todo lo que construyas después será más estable, más claro, más tuyo. Cuando comienzas a cubrir tu ombligo con intención, algo cambia dentro de ti. Al principio, puede parecer insignificante, pero en el fondo estás tomando una decisión espiritual, dejar de estar disponible para todo lo externo que antes te atravesaba sin filtro. Es una manera de recuperar soberanía, de decirle al mundo invisible ya no me dejo absorber, y de recordarte a ti mismo que tu energía no es moneda de cambio para el caos ajeno. A medida que lo haces noche tras noche, se fortalece algo que Samael Aungwie llamaba la voluntad dirigida. Es decir, la capacidad de conservar tu energía vital para usarla en lo que tú eliges, no en lo que te impone el entorno. Y esa es una de las diferencias fundamentales entre una persona despierta y una persona dormida. La primera dirige su energía, la segunda la entrega sin darse cuenta. Samael hablaba con fuerza sobre este punto. Decía que no se puede alcanzar la conciencia superior si uno vive drenado. Que el fuego interno, el kundalini, la conciencia solar, no ascienden cuerpos rotos por dentro, cuerpos por donde la energía se escapa como agua entre los dedos. Y en su visión, el ombligo es uno de esos lugares por donde más se derrama sin que nadie lo note. Él fue muy claro: si quieres transformar tu vida, primero tienes que cerrar las puertas por donde se te escapa. Porque puedes acumular sabiduría, leer 1000 libros, hacer rituales y rezos cada mañana, pero si no sellas tu centro, todo ese poder se va. Como llenar una copa con fondo roto. Como encender un fuego en medio del viento. Ahora bien, lo más hermoso de esta práctica es que no requiere fe ciega. Solo requiere prueba. No tienes que creer nada. Solo debes observar. Taparte el ombligo durante 7 noches seguidas y prestar atención. Cómo duermes. Qué sueñas. Cómo te despiertas. Qué sientes al mediodía. Qué tanto cambia tu humor. Cuanta más claridad tienes. Ese pequeño cambio puede revelarte mucho más de lo que imaginas. Porque lo importante no es el ritual. Es lo que ocurre dentro de ti cuando te das cuenta de que sí puedes recuperar el control. Que sí puedes protegerte sin estar a la defensiva. Que sí puedes tener límites sin cerrarte al amor. Taparte el ombligo no te aísla. Te centra. Además, esta técnica no solo sirve en la noche. Hay momentos durante el día en los que también puedes usarla. Por ejemplo, cuando vas a un hospital, a un cementerio, a una reunión emocionalmente tensa. Cuando sabes que estarás en un lugar donde la energía del ambiente puede ser agresiva, cubrir tu ombligo es como ponerte una armadura vibracional. No te hace invulnerable, pero disminuye la absorción. Y cuando disminuye la absorción, se libera espacio interno. Y cuando tienes espacio interno, puedes respirar mejor, pensar mejor, sentir sin que te desborden, elegir tu respuesta en vez de reaccionar automáticamente. En algunas prácticas energéticas más avanzadas, incluso se trabaja el ombligo con visualización dirigida. Es decir, no solo se tapa físicamente, sino que se proyecta una luz desde ese centro hacia el interior del cuerpo, iluminando los canales sutiles, despejando residuos vibratorios, sellando filtraciones. Se puede imaginar una esfera dorada cubriendo todo el vientre, girando lentamente y fortaleciendo el campo electromagnético de esa zona. Esto es algo que Samael promovía en sus ejercicios de transmutación energética,
donde el control del centro sexual y del centro motor era esencial. Y aunque aquí no entraremos en prácticas complejas, sí es importante que comprendas lo que está en juego. No es solo bienestar físico, es despertar espiritual. Una persona que recupera su energía desde el centro se vuelve magnética. Su mirada cambia. Su forma de hablar se hace más firme, más suave, más auténtica. No necesita imponerse ni justificarse. Camina con otra fuerza. Sabe lo que es suyo y lo que no. Y eso, aunque parezca algo que se consigue con años de trabajo interior, a veces empieza por algo tan simple como cubrir un pequeño punto en su abdomen cada noche. Esa constancia marca la diferencia. No por lo que tapa, sino por lo que revela. Y aquí es donde quiero invitarte a actuar. Si lo que te compartimos hasta ahora te resonó, si alguna parte de ti sintió un llamado interno al escuchar estas palabras, no lo ignores. Comienza esta noche. Haz la prueba. Toma un pequeño pedazo de algodón, una cinta suave y cubre tu ombligo antes de dormir. No tienes que hacer nada más. Solo cubre, respira profundo y permite que tu energía se quede contigo. Hazlo durante 7 días y observa. Escribe cómo te sientes, cómo duermes, qué cambia en ti. Porque una cosa es entender esto con la mente y otra muy distinta es vivirlo en el cuerpo. Y si sientes que esto ya lo sabías, pero lo habías olvidado, entonces este video no es una novedad. Es un recordatorio. Escribe en los comentarios "lo aplico" si vas a comenzar esta práctica hoy mismo. Así sabremos que estás listo o lista para dejar de vivir con tu energía expuesta. Porque la transformación no empieza cuando entiendes algo. Empieza cuando lo haces. Cuando pasas del saber al ser. Cuando decides, con pequeñas acciones, volver a habitar tu energía con respeto. Y ese respeto, como ya viste, comienza por el ombligo. Por ese centro olvidado que ahora puede convertirse en el inicio de una nueva versión de ti. Más presente, más fuerte, más tú. A esta altura, ya has comprendido que lo que parece simple puede esconder un poder enorme. Y para que esta verdad vibre en ti de una forma más profunda, quiero contarte una historia. Una historia real, pero que podría haberle pasado a cualquiera. Porque lo que sucede cuando uno ignora su centro energético es mucho más común de lo que imaginas. Esta es la historia de Luis, un hombre de 45 años, ingeniero eléctrico, completamente racional, escéptico, con una vida que siempre había dependido del pensamiento lógico y del análisis objetivo. Hasta que un día su cuerpo le habló de una forma que no podía ignorar. Todo comenzó después de un viaje de trabajo. Luis había ido a supervisar una obra en una región bastante densa del país. El lugar estaba cargado de conflictos sociales, problemas no resueltos, violencia encubierta. Nada que no pudiera manejar, pensaba él. Era parte del trabajo. Pero esa vez algo fue distinto. Desde que regresó, empezó a sentirse raro. No tenía fiebre, ni tos, ni ningún síntoma físico evidente, pero había una sensación constante de incomodidad en el abdomen. No era dolor. Era como si llevara una presión invisible justo encima del ombligo. Por la noche, el malestar se intensificaba. Soñaba con personas que no conocía, con pasillos oscuros, con figuras que se le acercaban y lo observaban mientras dormía. Se despertaba sudado, sobresaltado, sin entender nada. Pensó que era estrés, que quizá el trabajo le estaba afectando más de lo que creía. Así que decidió tomarse unos días. Hizo lo de siempre, ejercicio, buena alimentación, menos pantalla. Pero el malestar seguía. La segunda semana comenzó a tener pensamientos que no eran propios de él. Ideas pesimistas, dudas constantes sobre cosas que antes le resultaban claras. Sentía que perdía el eje, como si una parte de él estuviera siendo manipulada desde afuera. Y eso sí lo preocupó. Porque Luis, aunque escéptico, siempre había tenido un centro interno firme. Una especie de brújula personal que lo guiaba incluso en momentos difíciles. Pero ahora esa brújula parecía girar sin dirección. Lo más extraño fue una noche en particular. Se despertó de golpe, con un sobresalto seco, el corazón latiéndole como si hubiese corrido. Y entonces lo sintió. Una especie de tirón desde el ombligo hacia arriba.
como si algo invisible intentara jalarlo desde el centro del vientre. No había nadie en la habitación. No había ningún estímulo físico. Pero la sensación era real. Era tan clara que se quedó sentado en la cama, sin poder moverse por varios minutos. No podía explicarlo, pero tampoco podía ignorarlo. Al día siguiente, decidió hablar con alguien. No fue a un médico. Fue a su tía Clara, una mujer que durante años había practicado sanación energética, a la que él siempre había respetado, pero cuya visión había considerado algo exagerada. Esta vez no se burló. Solo le contó lo que sentía, con detalle, sin filtros. Clara lo escuchó con atención y lo primero que le preguntó fue: ¿estás dejando el ombligo expuesto cuando duermes? Luis se quedó callado. Nunca había pensado en eso. Dormía sin camisa, con aire acondicionado, y muchas veces incluso con el abdomen descubierto. ¿Y eso qué tiene que ver?, preguntó. Clara se acercó a una estantería, sacó un libro viejo y se lo puso en las manos. Era un tomo gastado de enseñanzas gnósticas de Samael Aun Weor. Le mostró un pasaje subrayado, donde se hablaba del centro umbilical como un punto de absorción energética. Le explicó que, cuando ese centro no está protegido, pueden generarse interferencias psíquicas, sobre todo durante el sueño, cuando el cuerpo astral se desliga del cuerpo físico. Si tu canal está abierto, cualquiera puede entrar, le dijo. Luis no sabía si creerle, pero estaba tan confundido que aceptó probar. Esa noche, colocó un algodón con aceite de romero en el ombligo, lo cubrió con una cinta suave y se fue a dormir. No hubo sueños extraños. No hubo sobresaltos. Por primera vez en casi 15 días, despertó con la sensación de haber descansado. Al tercer día repitió el mismo proceso. Y no solo durmió bien. También empezó a pensar con más claridad. El malestar abdominal se redujo. La pesadez mental se disipó. La ansiedad bajó. No lo podía explicar, pero lo sentía. Había algo en ese acto aparentemente absurdo que le devolvía estabilidad. Decidió investigar más. Leyó las enseñanzas de Samael con una mente abierta, como quien está reconstruyendo un rompecabezas olvidado. Descubrió que muchas de las cosas que él vivía tenían nombre en esa literatura. Interferencia astral, drenaje energético, invasión vibratoria. Cosas que, si las hubiera leído semanas antes, habría descartado con una sonrisa. Pero ahora eran experiencias vividas, sentidas, reales. A la semana siguiente, Luis empezó a incorporar esta práctica de forma más consciente. No solo se cubría para dormir, también lo hacía antes de ir a reuniones pesadas. Empezó a notar que las personas que antes lo alteraban ya no lograban sacarlo de su centro, que sus respuestas eran más firmes, pero también más serenas. Comenzó a reconocer cuando su energía bajaba y entendió que el ombligo no era solo un canal físico, sino una antena, que allí recibía, procesaba y filtraba muchas de las vibraciones del ambiente. Y eso, lejos de asustarlo, le dio poder. Porque ahora podía protegerse. No desde la paranoia, sino desde la presencia. Luis no cambió su visión racional. No se volvió místico de la noche a la mañana. Pero algo dentro de él despertó. Algo que, como diría Samael, había estado dormido por ignorancia. Ahora sabía que el cuerpo era más que carne y hueso. Que la conciencia no era solo mente. Que el centro del vientre guardaba más secretos de los que jamás imaginó. Y que cuando uno protege ese centro, no solo descansa mejor. Se reencuentra con una parte de sí mismo que había sido olvidada por completo. Una parte que ahora, poco a poco, volvía a ocupar su lugar. Luis empezó a mirar su vida desde otro ángulo. No cambió de religión, no dejó su trabajo ni se fue al Himalaya. Pero su forma de habitar el cuerpo ya no era la misma. Y no porque alguien le dijera que debía hacer, sino porque él mismo lo había sentido. El cuerpo no miente. Cuando algo mejora tu energía, lo sabes. No necesitas justificaciones. Y para él, cubrir el ombligo se convirtió en un pequeño ritual de poder, una especie de pacto íntimo con su propia vitalidad. Lo más interesante fue que, sin planearlo, ese simple gesto lo llevó a realizar otros ajustes en su vida,
Comenzó a cuidar más el ambiente donde dormía, se alejó de conversaciones que antes lo dejaban agotado, y aprendió a decir no sin culpa cuando percibía que su energía se veía comprometida. Porque ahora sabía que cada vez que ignoraba esa incomodidad interna, estaba traicionando su centro. Ahora, después del tercer minuto, comienza a visualizar que cada vez que inhalas, una luz dorada entra por tu nariz, baja por tu pecho y se acumula justo en el ombligo, como si fuera un pequeño sol interno. Y al exhalar, esa luz se expande en forma de anillo desde tu ombligo hacia todo tu abdomen. No intentes forzar la imagen. Solo imagina como si recordaras. Como si esa luz ya estuviera allí y tú solo la estuvieras despertando. Con cada inhalación, el sol interno crece. Con cada exhalación, se expande. Después de 5 minutos de esta visualización, tu cuerpo comenzará a responder. Tal vez sientas calor en el abdomen, cosquilleo, sensación de hormigueo o simplemente una quietud profunda. Todo eso es señal de activación. No busques resultados espectaculares. Busca conexión. En este estado, puedes ir más allá. Mientras mantienes la respiración y la visualización, repite en silencio una afirmación que actúe como ancla. Puede ser algo como: yo sello mi centro. Yo conservo mi energía. Yo habito mi poder. Lo importante no es la frase en sí, sino que tenga sentido para ti. Que la sientas verdadera. Esta afirmación, al repetirse mientras respiras y visualizas, se graba en el cuerpo como una orden vibracional. Y esto es clave, porque cuando más adelante te enfrentes a situaciones densas o caóticas, tu cuerpo recordará ese estado, y se activará solo. Así es como se entrena la energía, con repetición, con conciencia, con decisión. Un detalle que puede potenciar aún más esta técnica es el uso de elementos naturales. Algunas personas colocan una piedra pequeña, como una amatista o un cuarzo citrino, sobre el ombligo durante la práctica. Otras usan aceites esenciales específicos, como el de jengibre, que activa, o el de salvia, que limpia. También puedes usar calor localizado, colocando una bolsita de semillas tibias sobre el abdomen durante la visualización. Todo eso ayuda, pero no es indispensable. Lo único verdaderamente indispensable es tu presencia, tu respiración, tu decisión de volver al centro. Lo que ocurre cuando haces esta práctica de forma constante es que comienzas a cambiar tu campo. Personas que te drenaban, ya no pueden. Ambientes que antes te afectaban, ya no entran. Y no porque te aísles, sino porque te fortaleces. Porque has convertido tu centro en una especie de generador. Un núcleo energético que vibra en coherencia. Y eso se nota. Se siente. La gente empieza a decirte que luces diferente. Que estás más claro, más tranquilo, más tú. Y tú sabes que no es casualidad. Es consecuencia. Además, esta técnica no solo es útil para proteger. También sirve para recuperar. Hay momentos en los que ya has sido drenado. Ya entregaste energía, ya te expusiste, ya entraste en el caos. Y es ahí cuando puedes usarla para regresar a ti. Para cerrar el ciclo. Para recordar que nunca perdiste tu poder. Solo lo olvidaste. Y esta práctica es una forma de recordarlo. Cada respiración es un regreso. Cada afirmación es una llave. Cada minuto de conexión contigo mismo es una señal al universo de que estás listo para recuperar lo que es tuyo, tu energía, tu claridad, tu equilibrio. Porque todo eso no está fuera. Está ahí, en el centro, esperando que lo despiertes. A medida que practicas esta técnica, notarás algo sutil pero poderoso. Empiezas a establecer un vínculo nuevo con tu cuerpo. Ya no lo ves solo como una herramienta para moverte o para trabajar. Lo comienzas a sentir como un templo. Y dentro de ese templo, el centro sagrado es tu ombligo. No por una cuestión estética ni cultural, sino porque ahí comienza el lenguaje silencioso entre tú y tu energía. Cuanto más respiras en esa zona, más despierto está tu instinto. Cuanto más la visualizas y refuerzas, más te alineas con decisiones que antes te costaban. Y no porque te vuelvas místico de repente, sino porque has dejado de vivir hacia afuera y has empezado a vivir desde dentro. Uno de los mayores efectos de esta técnica
cuando se realiza con constancia, es que disminuye drásticamente la dispersión emocional. Es decir, esas sensaciones de estar por pedazos, de estar con la mente en un sitio, el cuerpo en otro y el corazón roto en 1000 fragmentos. Todo eso comienza a disolverse. No de un día para otro, pero sí con progresión clara. ¿Y sabes por qué ocurre? Porque esta técnica enseña a tu sistema nervioso algo que el estrés, la prisa y la costumbre moderna han olvidado, que tienes derecho a regresar a tu centro, que estar contigo es suficiente, que no necesitas rendirte ante cada estímulo externo que te llama, que puedes quedarte, respirar, sostener, habitarte. Samael Aungüe hablaba del fuego serpentino, del poder creador que reside en los niveles inferiores del cuerpo humano y que asciende cuando la persona deja de perder su energía. Esta técnica no es un atajo a ese fuego, pero sí es una preparación. Es una limpieza del canal, un entrenamiento del punto de base. Porque si ese canal está sucio, si tu centro está debilitado, si tu ombligo está siendo drenado cada día sin que lo notes, entonces no importa cuánto medites o reces, tu energía no va a subir, va a fugarse. Por eso esta práctica no es algo más en una lista espiritual. Es la raíz. Y quienes han comprendido esto han visto cambios reales, más enfoque, mejor memoria, mayor control emocional, sueños lúcidos, intuición activa y sobre todo, paz. Una paz que no viene de afuera, sino que nace desde adentro, desde tu núcleo. Hay personas que, después de realizar esta práctica durante 21 días, reportan sentir que su cuerpo responde de otra manera a lo externo, que ya no cargan con el peso emocional de otras personas como antes, que pueden estar en una sala llena de tensión sin absorberla, que pueden escuchar a alguien expresar su tristeza sin que esa tristeza los invada. Y esto no es indiferencia, es madurez vibracional, es aprender a diferenciar entre tu energía y la del entorno. Y todo comienza en el punto más pequeño y poderoso de tu anatomía, ese vórtice donde fuiste nutrido por primera vez, ese portal que ahora puedes elegir activar de forma consciente. También hay quienes usan esta práctica para acompañar procesos de duelo, de cierre, de transformación. Cuando una relación termina, cuando una etapa se cierra, cuando algo en ti se rompe, el ombligo recoge esa energía. Ahí se queda la nostalgia, la tristeza no digerida, la culpa. Y cuando respiras en esa zona, cuando te hablas con ternura en ese centro, lo que haces es liberar. No desde la mente, desde el cuerpo, desde donde realmente se quedan atrapadas las memorias. A veces no necesitas más terapia. Solo necesitas quedarte quieto, respirar profundo y darle a tu cuerpo la oportunidad de hacer lo que mejor sabe, sanar. Esta técnica, entonces, no es mágica, pero sí es sagrada. No porque lo diga algún dogma, sino porque tú mismo puedes comprobar su poder. Porque el cuerpo no se inventa efectos. El cuerpo no se deja engañar por palabras bonitas. El cuerpo responde a lo que es real. Y lo real es que cuando comienzas a vivir desde el centro, todo se ordena. No porque desaparezcan los problemas, sino porque tu energía deja de huir de ti. Y eso, en este mundo acelerado, es un acto revolucionario. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe que este conocimiento no es nuevo. Es antiguo. Es un recuerdo. Y hoy, ese recuerdo está despertando. Así que ahora te hago una invitación directa, práctica, consciente. Si este acto de reconexión contigo te ha resonado, si sientes que es el momento de tomar acción y pasar de la escucha a la experiencia, comienza esta práctica esta misma noche. Aparta 10 minutos. Respira en tu centro. Coloca tu mano en el ombligo. Visualiza el sol. Repite tu afirmación. Y si quieres potenciarla aún más, acompáñala con música suave, con silencio o con el aroma de una planta que te calme. No necesitas nada externo, pero si lo deseas, que cada elemento refuerce tu intención. Y si decides dar este paso, quiero que lo declares. No para mí, sino para ti mismo. Escribe en los comentarios, activo mi centro. Esa frase será tu sello, tu compromiso, tu punto de partida. Porque el verdadero cambio comienza cuando lo nombras, cuando lo eliges y cuando lo practicas. Así que deja aquí tu afirmación y comienza hoy.
porque tu energía te pertenece, y ha llegado la hora de recuperarla. Desde el centro, desde el ombligo, desde ti. Ahora que has recorrido este camino de conciencia, es momento de hacer una pausa. Una pausa profunda, necesaria, no para detenerte, sino para respirar más hondo. Porque a veces no es que falte energía, sino que falta espacio para que esa energía se acomode. Este acto no es informativo, es sensorial. Es para que tú, desde donde estás ahora mismo, empieces a experimentar con el cuerpo lo que ya has comprendido con la mente. Vamos a realizar una visualización suave, guiada, que te permita soltar tensiones, reubicar tu presencia y reconectar con el centro de tu cuerpo, tu ombligo. Busca un lugar tranquilo. Si puedes, apaga la luz. Si no es posible, simplemente baja la intensidad del entorno. Apoya la espalda contra algo firme, o acuéstate si lo prefieres. Cierra los ojos. No necesitas ver, necesitas sentir. Ahora coloca una mano, la que prefieras, sobre tu ombligo. No lo presiones. Déjala allí, como si estuvieras tocando algo sagrado. Porque lo estás haciendo. Ese punto ha sido el canal que te unió a la vida. El primer vínculo entre tú y el mundo. A partir de ahora, vamos a recordar esa conexión, pero de una forma diferente, desde la conciencia. Toma una respiración lenta y profunda por la nariz. No te apresures. Inhala como si el aire fuera una caricia. Siente cómo entra en tu cuerpo y baja hasta el abdomen. Siente cómo, sin forzar nada, la zona del ombligo se expande un poco. Luego suelta el aire por la boca, suave, como si exhalaras una preocupación, un pensamiento repetido, una vieja tensión. Vuelve a inhalar. Lento, profundo. Y exhala. Una vez más. Inhalas. Exhalas. Tu cuerpo empieza a recordar. Tu energía comienza a centrarse. La mente baja el volumen. Todo en ti se va moviendo hacia el eje. Hacia el centro. Hacia tu centro. Ahora imagina, sin esfuerzo, que dentro de tu abdomen, justo detrás del ombligo, se enciende una pequeña luz. No la fuerces. Solo imagínala. Puede ser dorada, amarilla, anaranjada, blanca. El color que surja está bien. Es tu luz. No tiene que ser intensa. Con que esté viva, es suficiente. Observa cómo, con cada inhalación, esa luz crece un poco. Con cada exhalación, esa luz se acomoda. Se vuelve más redonda, más cálida, más tuya. Esa luz es tu núcleo energético, el lugar donde habita tu fuerza, el punto desde donde irradias al mundo sin desgastarte. Quédate respirando allí por un momento, sintiendo esa luz encendida. No pienses en nada. Solo siente. Ahora, con esa luz en el centro del cuerpo, quiero que imagines que desde el ombligo parte un hilo muy fino, como una hebra de oro, que desciende suavemente hacia el centro de la tierra. No se hunde bruscamente. No se estira con violencia. Baja lento, firme, hasta conectar con un gran núcleo de fuego líquido, cálido, vibrante. Como si el corazón de la tierra te respondiera. Como si hubiera estado esperando ese contacto. Y entonces lo sientes. El hilo se tensa con suavidad. Y desde ese centro terrestre comienza a subir una energía cálida. No quema. Sostiene. No empuja. Nutre. Sube hasta ti. Entra por el hilo dorado. Llega a tu ombligo. Y allí se transforma en luz. Una luz nueva. Más estable. Más enraizada. Más verdadera. Siente como esa luz, ahora alimentada por la tierra, comienza a expandirse en círculos desde el ombligo hacia todo tu abdomen. Primero hacia los lados. Luego hacia arriba. Luego hacia abajo. Como si dentro de ti naciera un sol que no calienta desde afuera, sino desde lo profundo. Siente ese sol interno. Respira dentro de él. Cada inhalación lo enciende. Cada exhalación lo estabiliza. Y con cada respiración, tu cuerpo se va ajustando. Tus hombros caen. Tu mandíbula se afloja. Tus manos se abren. Tus pies se sueltan. Tu mente se calma. Porque ya no está buscando afuera. Ha regresado a casa.
Este lugar que estás habitando ahora, esta luz en el vientre, este silencio entre pensamientos, es lo que Samael Aungüe llamaba el templo del instinto sagrado. El punto desde donde el alma se conecta con la fuerza creadora. Y no importa en qué creas, ni cuánta experiencia tengas en esto. Si estás sintiendo algo, aunque sea una brisa suave en el pecho, una calma en la garganta o un calor en la piel, eso ya es tu cuerpo hablándote. Eso ya es el efecto de volver al centro. Ahora imagina que esa luz, ese sol interno, comienza a girar lentamente. No es un giro brusco. Es más bien un balanceo, como un péndulo energético que limpia, que ordena, que reorganiza todo tu sistema. Con cada vuelta, recoge las tensiones acumuladas. Con cada giro, libera la información vieja que ya no necesitas. No tienes que saber qué suelta. Tu cuerpo sí lo sabe. Él se encarga. Tú solo respira y permite. Siente como cada parte de ti se va alineando con esa vibración central. Tu pecho se relaja porque confía. Tu cuello se suelta porque ya no necesitas sostenerlo todo. Tu mente, por fin, se detiene. Y tú, en este instante, estás más cerca de ti que nunca. No estás meditando. Estás regresando. Estás recordando cómo se siente estar completo. Estás escuchando lo que tu centro ha estado esperando decirte desde hace mucho. Estoy aquí. Siempre he estado. Solo necesitabas mirar hacia adentro. Quédate con esa sensación. Quédate respirando desde el centro. Quédate contigo. Porque ahí es donde todo comienza a sanar. Quédate unos segundos más allí. Siente cómo tu cuerpo se acomoda al ritmo de tu respiración. No hay apuro. No estás corriendo hacia ninguna meta. Solo estás siendo. Por primera vez en mucho tiempo, quizás, estás plenamente contigo. Y esa sensación, aunque parezca simple, es profundamente transformadora. Cuando habitas este estado de presencia conectada al centro de tu ombligo, tu sistema entero se reorganiza. El caos mental se disuelve. Las emociones dejan de gritar. El alma se sienta, tranquila, a escucharte desde adentro. Ahora, mientras sigues respirando, siente cómo esa luz en tu vientre comienza a formar una esfera. No está hecha de materia, sino de energía. Es como un campo vibratorio que se expande lentamente alrededor de tu ombligo. 1 metro de diámetro. 2 metros. No es algo que tengas que controlar. Solo obsérvalo. Permite que tu conciencia se mantenga dentro de esa esfera. Allí estás tú. Allí está tu energía vital. Todo lo que necesitas para estar en equilibrio. Todo lo que es tuyo. Nada más entra. Nada más sale. No porque estés bloqueando al mundo, sino porque has aprendido a filtrar desde el centro. Esta esfera no es una barrera. Es una membrana consciente. Permite que entre lo que nutre y se cierra ante lo que debilita. Samael Aungüe hablaba de la necesidad de desarrollar lo que él llamaba sentido espacial del alma. Esa capacidad de percibir no solo lo físico, sino lo energético, lo vibratorio, lo que existe aunque no lo veas. Esta esfera de luz es la representación de ese espacio. Aquí puedes sentir la diferencia entre estar expuesto y estar presente, entre vivir desde el centro o desde la periferia. Y cuando tu cuerpo comienza a distinguir esa diferencia, empieza a reclamar ese estado como el nuevo hogar. Porque es aquí donde recuperas tu capacidad de decisión energética. Aquí es donde eliges no cargar con lo que no te pertenece. Aquí es donde puedes decir sí sin perderte y no sin miedo. Porque estás conectado con tu núcleo, con tu eje. Quédate respirando en esa esfera unos momentos más. Imagina que en el centro de la luz hay una semilla vibrante, fuerte, viva. Es la semilla de tu propósito, de tu claridad, de tu dirección. No necesitas saber cuál es exactamente. Solo permite que exista, que vibre, que crezca con cada respiración. Es tu ancla, tu guía. La luz del ombligo la sostiene, la nutre, la cuida. Cada día que vuelvas a esta visualización, esa semilla se hará más fuerte. Y cuando estés listo, germinará. No desde la mente, desde el cuerpo, desde el centro, desde la sabiduría silenciosa que habita en ti. Ahora,
Muy lentamente, comienza a regresar tu atención al entorno. No abras los ojos todavía. Solo siente tu cuerpo apoyado en donde estás. Siente tus pies, tus piernas, tus caderas, tu espalda, tu pecho, tu cuello, tu rostro, todo tu cuerpo sostenido por esa luz interna. Lentamente, lleva tu mano sobre el ombligo una vez más. Esta vez, en silencio, dile gracias. Gracias por sostenerte, por protegerte, por seguir ahí, firme, aun cuando lo ignoraste por tanto tiempo. Porque el cuerpo nunca deja de creer en ti. Solo espera que tú regreses. Toma una última respiración profunda. Inhala por la nariz, reténla 2 segundos, y suéltala por la boca con suavidad. Cuando lo sientas, abre los ojos despacio. Observa el espacio en el que estás como si lo vieras por primera vez. Porque ahora lo estás viendo desde otro lugar. Desde dentro. Desde tu centro. Y con eso basta. Con eso comienza todo. Esta pausa, este respiro narrativo, no ha sido solo un ejercicio. Ha sido un reencuentro. Has tocado algo dentro de ti que no se logra con información, ni con teorías, ni con fórmulas. Se logra con presencia, con escucha, con entrega. Y ahora lo sabes. El ombligo no es una parte más de tu cuerpo. Es una puerta, una brújula, un sol. Y cuando lo activas con conciencia, todo a tu alrededor comienza a responder diferente. Porque tú has cambiado. Porque has vuelto a tu centro. Y cada vez que lo necesites, puedes regresar a esta práctica. No tienes que esperar a estar mal. Puedes hacerlo como un ritual diario. Una forma de recordarte quién eres, dónde estás y cómo quieres vibrar. Porque al final, tu energía es tuya. Tu claridad es tuya. Tu centro es tuyo. Y ese centro comienza, ahora lo sabes bien, justo donde antes solo veías una cicatriz. El punto donde una vez fuiste nutrido por otro, y desde donde ahora puedes empezar a nutrirte a ti. Con luz, con poder, con presencia. Ahora que has sentido en tu propio cuerpo lo que significa reconectar con tu centro, es momento de mirar de frente una de las grandes mentiras que hemos arrastrado durante generaciones. Una idea que parece inofensiva, pero que ha hecho más daño del que imaginamos. El mito dice así: el ombligo no tiene función. Es solo una cicatriz. Una frase que millones de personas repiten con naturalidad, como si fuera un dato anatómico, como si no tuviera ninguna consecuencia repetirla. Pero esa afirmación es mucho más que un error. Es un condicionamiento. Es una amputación simbólica. Y ha desconectado a los seres humanos de una de las zonas más poderosas de su cuerpo. Desde pequeños nos enseñan que el ombligo es solo un resto del cordón umbilical, que su único rol fue el de unirnos a la placenta y que, después del nacimiento, ya no sirve para nada. Incluso en anatomía básica, se lo menciona casi como una anécdota, sin funciones, sin importancia. Pero ¿qué pasa cuando una parte de tu cuerpo te es enseñada como inútil? Que dejas de prestarle atención, que la desconectas de tu conciencia. Y lo que no se mira, se debilita. Lo que no se honra, se apaga. Eso es lo que ha ocurrido colectivamente con el centro del ombligo. Nos han hecho creer que no tiene valor, y al hacerlo, nos han quitado el acceso a una fuente directa de poder, de percepción y de protección energética. Samael Aung-Weor lo explicó claramente. El cuerpo humano tiene centros activos que operan en planos más sutiles que el físico. El ombligo es uno de ellos. En sus enseñanzas, lo relacionaba con el centro motor y el centro emocional inferior, como un punto de intersección entre instinto, emoción y energía vital. Decía que quien no conoce sus centros, no puede gobernarse, y que quien no activa su centro umbilical, vive abierto, disperso, sin dirección. Este conocimiento no era solo simbólico, era práctico, porque según Samael, la mayoría de los desequilibrios energéticos no provienen de grandes catástrofes espirituales, sino de pequeñas fugas constantes, de vivir con los centros sin protección. Pero el mito de que el ombligo es solo una cicatriz no solo ha provocado olvido, ha generado burla. Fíjate cómo la cultura popular ha convertido el cuidado del ombligo en algo ridículo.
Si alguien habla de cubrirlo, se le tacha de supersticioso. Si alguien medita en esa zona, se le acusa de esotérico ingenuo. Y sin embargo, las grandes tradiciones espirituales de Oriente y de América precolombina lo sabían. En el Tao, el Dantien inferior, ubicado exactamente detrás del ombligo, es considerado el centro del chi, la energía vital. En el budismo tibetano, el punto umbilical se trabaja en prácticas respiratorias profundas para anclar la conciencia en el presente. En la cultura mexica, el Xochitl Nabel era el punto donde el alma se alineaba con el cosmos. ¿Cómo puede ser que tantas culturas distintas, en lugares y épocas tan separadas, coincidan en señalar al ombligo como una puerta de poder y que el mundo moderno, con toda su tecnología, lo considere irrelevante? La respuesta es simple. El mito fue útil. Desconectarnos del ombligo fue una estrategia más de una cultura que prioriza lo mental sobre lo corporal. Una cultura que separa el alma del cuerpo. Que te enseña a vivir desde la cabeza y a desconfiar de tus sensaciones. Que reemplaza la intuición por la opinión externa. ¿Y qué mejor forma de lograr eso que hacerte creer que tu centro físico más profundo no tiene ninguna función? Porque una vez que crees eso, empiezas a abandonar tu cuerpo sin darte cuenta. Te subes a la mente, te escapas a los pensamientos, y te vuelves presa fácil del ruido del mundo. Pero aquí es donde todo comienza a cambiar. Porque ya no se trata de si lo crees o no. Lo has sentido, has practicado, has respirado en tu centro, has visualizado esa luz desde tu ombligo y has notado que algo diferente ocurre. No se trata de sugestión, se trata de recordar. Porque esa conexión siempre estuvo allí, solo que nadie te la mostró. Ahora sabes que el ombligo no es un botón decorativo, es un centro, un vórtice, un eje, y eso cambia todo. Romper este mito no solo es un acto de conocimiento, es un acto de soberanía. Porque mientras sigas creyendo que una parte tan poderosa de tu cuerpo no sirve, seguirás entregando tu energía sin darte cuenta. Seguirás viviendo en desarraigo, en desequilibrio, en disociación. Pero cuando recuperas tu ombligo como punto energético, cuando lo activas, cuando lo proteges, cuando lo escuchas, recuperas tu eje. Tu poder regresa. Tu presencia se ancla. Y eso transforma radicalmente tu manera de vivir. Para muchos, este mito ha sido una barrera invisible. El motivo por el cual sus prácticas espirituales no funcionan del todo. El porqué de su cansancio inexplicable. De su ansiedad sin raíz. De su desconexión sutil. Y romper con él es como abrir una puerta que estuvo cerrada por décadas. Detrás de esa puerta no hay teorías. Hay experiencia. Hay sensación. Hay poder real. El tipo de poder que no se grita, que no se impone, pero que transforma todo lo que toca. Y ahora que ya sabes esto, que ya has sentido y has visto que lo que parecía insignificante en realidad era esencial, te invito a que mires tu cuerpo de otra forma. Que lo recorras con otros ojos. Que te atrevas a cuestionar no solo lo que te dijeron sobre el ombligo, sino sobre muchas otras zonas de ti que tal vez has ignorado por creer que no tenían valor. Porque si esta pequeña puerta olvidada ha sido capaz de devolverte energía, descanso y dirección, imagina lo que puedes hacer cuando empieces a recuperar todo tu territorio. Imagina lo que puedes hacer cuando vuelvas a ti por completo. Desde el centro. Desde la raíz. Desde el cuerpo entero. Ahora que el velo ha caído, que sabes que el mito fue una distracción más dentro de un sistema que prefiere cuerpos desconectados y mentes agotadas, es momento de ir más profundo. Porque reconocer el valor del ombligo no es solo un ajuste de perspectiva, es una declaración vibracional. Es mirar tu cuerpo y decirle, confío en ti, confío en lo que sientes, confío en tu poder. Y eso, en una cultura que nos entrena a vivir desde la cabeza, es revolucionario. Porque no estamos hablando de un simple punto anatómico, sino de la recuperación de un lenguaje perdido entre la piel, la respiración y la conciencia. Cuando repites una mentira muchas veces, se convierte en hábito. Pero cuando repites una verdad con intención, se convierte en poder. Por eso cubrir tu ombligo, respirar en él, visualizarlo, sentirlo, es mucho más que un ejercicio. Es una forma de recuperar tu energía allí donde la perdiste,
en el descuido, en la distracción, en la desvalorización de lo que eres. Samael Aung Weor enseñaba que no podemos dominar lo invisible si no aprendemos primero a gobernar lo visible. Y el cuerpo es lo visible más cercano que tenemos. Nos acompaña todos los días. Habla sin palabras. Nos muestra lo que está bien, lo que está cargado, lo que está pidiendo atención. Pero la mente, educada en el mito, lo ignora, lo desatiende, lo reduce. Y así, nos volvemos vulnerables. No por falta de fuerza, sino por falta de conexión. Pero cuando tú rompes ese ciclo, cuando decides dejar de repetir la idea de que el ombligo es solo un residuo, y comienzas a tratarlo como lo que es, un centro energético real, poderoso y sensible, tu vibración cambia. Comienza el anclaje. Comienza la restauración. Ya no estás disponible para que el entorno te absorba. Ya no eres terreno fértil para pensamientos ajenos. Ya no cargas con emociones que no nacen de ti. Porque tu cuerpo empieza a recordarte que tu energía tiene una raíz. Y esa raíz está en ti. No en el juicio de los demás. No en la exigencia externa. En ti. En tu núcleo. Muchas personas, al comenzar a practicar este tipo de conexión con el ombligo, reportan algo que les sorprende, empiezan a recordar. Recuerdos físicos, sensaciones de infancia, emociones que creían superadas pero que nunca fueron procesadas desde el cuerpo. ¿Por qué ocurre esto? Porque el centro umbilical es también un punto de almacenamiento de memorias celulares. Allí quedó impreso todo lo que viviste en el vientre materno, y en los primeros años de vida, cuando no usabas palabras pero sentías con todo tu ser. Por eso, cuando activas este centro, no solo enciendes tu energía, también accedes a tu historia emocional más profunda. Y al hacerlo, comienzas a liberarte. No desde la mente, desde el cuerpo, desde la raíz. Romper el mito no significa rechazar lo aprendido. Significa completarlo, ampliarlo, sanarlo. Y eso requiere valentía. Requiere que te observes, que te preguntes, ¿cuántas partes de mí he ignorado por creer que no eran importantes? ¿Cuántos centros de poder he entregado al olvido por repetir lo que otros me dijeron? ¿Cuántas veces he dejado mi energía expuesta por no saber que podía protegerla? Y lo más importante, ¿qué pasará cuando empiece a elegir distinto? Cuando me mire distinto. Cuando me trate como un campo sagrado y no como un cuerpo funcional más. Porque el mito no solo se rompe con información. Se rompe con acción. Con práctica. Con repetición consciente. Y eso está en tus manos. Si has llegado hasta aquí, ya diste los primeros pasos. Ya respiraste en tu centro. Ya sentiste que la verdad no se impone, se recuerda. Ya abriste una puerta que no se volverá a cerrar. A partir de hoy, cada vez que te mires en el espejo y veas tu ombligo, ya no verás una cicatriz sin sentido. Verás un portal, un punto de luz, un símbolo de poder. Y sabrás, desde el cuerpo, que no hay nada menor en ti, que cada parte de ti tiene propósito, función y energía. Solo necesita ser reconocida. Así que ahora quiero invitarte a sellar este acto con una afirmación. Si esta parte te resonó, si sentiste que desmontar este mito abrió algo nuevo en ti, deja en los comentarios la frase, yo me protejo desde mi centro. Es más que un comentario. Es un ancla energética. Es un compromiso contigo mismo. Es una forma de decir, ya no me ignoro. Ya no minimizo mi poder. Ya no repito verdades prestadas. A partir de hoy, habito mi cuerpo con respeto. Y mi centro es sagrado. Porque la energía no se pierde. Se entrega o se recupera. Y tú estás comenzando a recuperarla. Desde lo invisible. Desde lo olvidado. Desde el ombligo. Desde el lugar exacto donde tu vida comenzó. Y donde tu nueva vida energética acaba de comenzar. Has llegado hasta aquí recorriendo un camino que no solo te ha enseñado a mirar tu cuerpo con otros ojos, sino también a sentirlo desde el lugar más profundo, el centro. Ahora, después de haber reconocido el poder oculto en tu ombligo, haber desmontado creencias limitantes y haber respirado en tu núcleo, estás listo para recibir una herramienta completa. Una síntesis. Un método que puedas aplicar día tras día,
que no dependa de estados emocionales ni de entornos ideales. Una práctica sencilla, directa y poderosa que funcione como ancla, como activador energético, como ritual de restauración. Esta herramienta no es algo que te viene de afuera. Es una forma de estructurar lo que ya está dentro de ti. Un ritual que une respiración, conciencia, visualización y acción en una secuencia diaria que transforma lentamente tu campo energético y tu experiencia de vida. Este método se llama ritual de anclaje del núcleo interno. Está dividido en 5 pasos que pueden durar entre 5 y 15 minutos, según el tiempo que desees dedicar. Lo importante no es la duración, sino la calidad de tu presencia en cada paso. Lo puedes hacer al despertar, antes de dormir, o en cualquier momento del día en el que sientas que estás perdiendo conexión contigo. Lo esencial es que entiendas que cada paso está diseñado para ayudarte a sellar tu energía, restablecer tu dirección y activar tu centro como un punto de poder. A medida que avances en la práctica, tu cuerpo se volverá más sensible, más intuitivo y más claro. La transformación no será solo interna, se reflejará en tu manera de caminar, de hablar, de elegir, de estar. Paso 1. Preparación consciente del espacio. No necesitas un altar ni una sala de meditación. Puedes hacer este ritual en tu habitación, en tu oficina, en el parque o incluso en el baño si es el único lugar donde puedes tener silencio. Lo importante es que conviertas el lugar en un espacio de intención. Eso significa apagar distracciones, sentarte o recostarte en una posición cómoda y declarar, con voz o mentalmente, que estás a punto de regresar a tu centro. Esa declaración es un acto de poder. No es simbólica. El cuerpo reacciona cuando le hablas. Si quieres, puedes acompañarla con una vela, una piedra, un aroma o una música suave, pero no es obligatorio. Tu atención plena es más que suficiente. Paso 2. Activación respiratoria del ombligo. Coloca una mano sobre tu ombligo. No lo toques con presión. Solo apóyala, como quien saluda a algo sagrado. Cierra los ojos y comienza a respirar de forma diafragmática, es decir, inflando el abdomen al inhalar y desinflándolo al exhalar. Tu respiración debe sentirse en la palma de la mano. Inhala por la nariz en 4 tiempos. Sostén 2. Exhala por la boca en 6. Haz esto durante al menos 3 minutos. Este patrón respiratorio activa el sistema parasimpático, reduce el cortisol y estimula el flujo energético hacia el centro umbilical. Aquí no necesitas imaginar nada todavía. Solo sentir. Solo respirar en esa zona que has ignorado durante tanto tiempo. Paso 3. Visualización del sol interior. Una vez que el cuerpo entra en calma, comienza a imaginar que en tu ombligo se enciende una esfera de luz. No importa si no la ves con claridad. Lo importante es que la sientas. Esa luz puede tener el color que tú necesites: dorado para fuerza, blanco para limpieza, verde para sanación, rojo para activación. Observa cómo esa esfera gira lentamente, irradiando calor, contención y vida. Esa esfera representa tu centro energético, tu núcleo creador. Con cada inhalación, la luz se intensifica. Con cada exhalación, se expande. Deja que inunde tu vientre, tu pecho, tu espalda. Que llegue a tus piernas, a tus brazos, a tu cuello. Eres luz sostenida por el centro. Eres fuerza expandiéndose desde dentro. Paso 4. Sello vibracional de protección. Aquí es donde el ritual se transforma en una herramienta de defensa energética. Mientras sigues respirando y visualizando la esfera de luz, lleva tu atención a los límites de tu piel. Imagina que esa luz comienza a formar una segunda esfera más grande que rodea todo tu cuerpo, como un campo de energía sutil. Es tu burbuja de protección. No es una armadura rígida. Es una membrana inteligente. Deja pasar el amor, pero filtra el ruido. Permite la conexión, pero bloquea la invasión. Mientras la construyes, repite en tu mente o en voz baja: yo elijo lo que entra. Yo elijo lo que se queda. Yo elijo lo que me define. Esa frase se convierte en un código de tu sistema energético. Repítela varias veces, hasta que sientas que tu campo se estabiliza. Puedes acompañarla colocando un dedo sobre tu ombligo y girándolo en el sentido de las agujas del reloj 3 veces.
Ese gesto físico ancla la intención en el cuerpo. Paso 5. Integración con movimiento o palabra. Para cerrar el ritual, necesitas traer lo que ocurrió en tu interior hacia el plano cotidiano. Puedes hacerlo de dos formas, con movimiento o con palabra. Si eliges el movimiento, coloca ambas manos sobre el ombligo, inclina levemente la cabeza y da un paso hacia adelante, como sellando tu decisión de avanzar desde el centro. Si eliges la palabra, repite una frase final que te recuerde lo que has hecho. Puede ser tan simple como, estoy en mi centro. O, mi energía me pertenece. O una afirmación que tú mismo crees. Lo importante es que el ritual no quede en el plano mental o energético, sino que se traduzca en una acción corporal que le indique a tu inconsciente que el proceso se ha completado. Este ritual completo puede tomar entre 7 y 15 minutos. Pero su impacto va más allá del tiempo. Porque cuando lo haces, estás entrenando a tu cuerpo para vivir desde el núcleo. Estás enseñándole que tu energía no está disponible para cualquiera. Estás recordándole que tu descanso, tu claridad, tu poder, no vienen de afuera. Nacen en ti, desde el centro. Desde ese punto que te une a la vida, que te conecta con la tierra, que te sostiene incluso cuando todo afuera parece inestable. Y lo más hermoso de todo es que esta herramienta es tuya. No necesitas nada externo. Solo a ti. Solo tu cuerpo, tu respiración, tu conciencia. Puedes adaptarla. Puedes acortarla. Puedes hacerla solo con el paso 2 y el paso 4 en días de apuro. Puedes integrarla a tu meditación, a tu práctica de yoga, a tu oración. Pero lo que no puedes es ignorar su poder. Porque una vez que experimentas lo que se siente estar verdaderamente anclado, ya no puedes vivir como antes. Ya no puedes entregarte al caos, al ruido, al drenaje. Porque tu cuerpo te lo recuerda. Porque tu ombligo se convierte en un nuevo punto de referencia. Porque has vuelto a habitarte. Y eso cambia todo. Ahora que has integrado la estructura completa del ritual de anclaje del núcleo interno, es momento de entender cómo sostenerlo. Porque toda transformación real requiere constancia. No disciplina rígida, no perfección, sino repetición amorosa. El cuerpo aprende a través del hábito. Y si repites este ritual todos los días durante al menos 21 días, tu campo energético comenzará a responder de forma automática. Ya no tendrás que forzarte a conectar con tu centro. Tu cuerpo lo buscará solo. La intención dejará de ser un esfuerzo y se convertirá en una memoria vibracional. En otras palabras, serás tú, desde ti. No desde el ruido, no desde la urgencia, sino desde la raíz. Por eso quiero proponerte algo, un reto de 21 días de reconexión con tu centro. Nada complicado. Nada que te saque del ritmo de vida que ya llevas. Solo un compromiso contigo mismo, 7 a 15 minutos al día, durante 21 días seguidos, para realizar este ritual con presencia total. No para cumplir, sino para habitarte. Para decirle a tu cuerpo, estoy contigo. Para que esa luz que encendiste en tu ombligo se mantenga viva, girando, protegiéndote, guiándote. Durante ese tiempo, puede que pasen cosas curiosas. Tal vez surjan emociones que creías superadas. Tal vez sueñes con personas que ya no están. Tal vez sientas oleadas de calma inexplicables. No lo tomes como algo raro. Es el cuerpo reorganizándose. Es tu campo despejando lo que sobra. Es tu energía volviendo a casa. Si un día no puedes hacer todo el ritual, haz al menos los pasos clave, respiración en el ombligo y sello vibracional. Aunque solo sean 3 minutos. Lo importante no es la perfección. Es la presencia. Y si en algún momento durante esos 21 días atraviesas una crisis, una discusión, una noticia difícil, un momento de ansiedad, usa esta herramienta como respuesta inmediata. No tienes que hacer todo el ritual en medio del caos. Solo ve al baño, a un rincón, a donde puedas. Coloca tu mano en el ombligo. Respira. Activa la luz. Visualiza tu burbuja. Repite tu frase. Eso basta para que tu sistema no se desborde. Para que tu energía no se rompa. Para que no vuelvas al viejo patrón de perderte en lo externo. Y es que este ritual no es solo una técnica.
Es una forma de recordar que tú tienes el poder de restaurarte, aun cuando todo afuera se desmorona. Es una puerta a tu santuario interno. No importa si vives en un entorno ruidoso, si tienes hijos, responsabilidades, estrés acumulado. Tu centro está ahí. No te exige perfección. Te pide presencia. Te pide que regreses, que te escuches, que te sostengas. Muchas personas que han aplicado este reto han descrito cambios inesperados, mayor claridad al tomar decisiones, menos necesidad de aprobación externa, más tolerancia al conflicto y una profunda sensación de seguridad interior. Y no se debe a que el mundo se hizo más fácil. Es que ellos se volvieron más firmes, más sólidos por dentro, más conectados con algo que no depende del exterior. Y eso es el verdadero propósito de todo trabajo energético. Que vuelvas a ti, que camines con tu campo intacto, que no necesites huir para estar en paz. Un testimonio que me conmovió profundamente fue el de una mujer que escribió después de hacer el reto. Me dijo: nunca pensé que ponerme la mano en el ombligo todos los días durante 3 semanas me iba a cambiar la vida. Pero lo hizo. No porque ahora sea alguien diferente, sino porque ahora estoy completa. Estoy en mí. Y esa frase lo resume todo. Este ritual no te convierte en otro. Te regresa a lo que ya eres. A lo que estaba cubierto por capas de olvido, de velocidad, de exigencia. Y no importa tu edad, tu historia, tu nivel de experiencia. Puedes empezar hoy. Puedes comenzar en pijama, con los ojos hinchados, con dudas en el pecho. No necesitas fe ciega. Solo disposición. Porque el cuerpo no te pide teorías, te pide contacto. Y tú ya sabes cómo dárselo. Ya aprendiste el camino de regreso. Ya activaste la llave. Y si en este momento sientes un impulso, una sensación interna que te dice sí, esto es para mí, entonces no lo ignores. No digas mañana. Tu energía no espera. Tu campo te está pidiendo ese cuidado ahora. Y cada vez que postergas, la desconexión se agranda. Pero cuando decides, aunque sea por hoy, tomarte esos minutos para volver a ti, el campo entero se reordena. Y el cuerpo te lo agradece de formas que no puedes imaginar, con claridad mental, con descanso real, con relaciones más honestas, con una sensación de dirección que no viene de la lógica, sino del alma. Y ahora, después de todo este recorrido, quiero proponerte un nuevo gesto. Un acto simbólico, pero poderoso. Si esta herramienta resonó contigo, si vas a iniciar el reto de 21 días o si ya estás aplicando el ritual aunque sea en parte, escribe en los comentarios la frase: yo soy mi núcleo. Esa frase es tu ancla, tu recordatorio, tu sello. No es para mí, es para ti. Para marcar este momento como un antes y un después. Para decirte, sin excusas, aquí estoy. En mi cuerpo, en mi energía, en mi centro. Porque al final, este camino no se trata solo de espiritualidad. Se trata de recuperar el poder de estar contigo mismo sin ruido, sin fuga, sin miedo. De caminar por el mundo con un eje que no depende de la validación externa, ni del caos ajeno. De vivir desde el ombligo como centro de gravedad energética, como núcleo de paz, como raíz de todo lo que eres. Y eso, querido ser, es libertad verdadera. Tu herramienta ya está contigo. Tu práctica ya está clara. Tu decisión ya ha sido tomada. Y si sigues este camino, no te prometo que todo será perfecto, pero sí puedo decirte algo con total certeza: no volverás a sentirte vacío como antes. Porque ahora sabes a dónde regresar cuando el mundo se agite. Sabes cómo restaurarte cuando la energía se disperse. Sabes que dentro de ti hay un sol que nunca deja de arder. Solo estaba esperando que lo miraras. Y hoy, lo has hecho. Así que empieza hoy. Respira. Habita. Repite. Y si algo dentro de ti lo sintió, si algo se removió, si algo despertó, comparte tu palabra. Escribe "yo soy mi núcleo" y comienza tu reto personal. Porque si algo hemos aprendido hasta aquí, es que lo que empieza en el ombligo, termina tocando el alma entera. Y desde allí, ya nada vuelve a ser igual. Hay momentos en la vida donde no hay más vuelta atrás. Momentos en los que ya no puedes seguir fingiendo que no sabes.
que no sentiste, que no lo viviste en tu cuerpo. Porque lo que descubriste, lo que activaste, lo que habitaste en ti, ya no puede desactivarse, ya no puede olvidarse. Y este es uno de esos momentos. Porque has llegado al cierre de un camino que en realidad es una apertura. Porque después de mirar el ombligo como nunca antes lo habías mirado, ya no puedes regresar al antiguo modo de habitarte. Algo se rompió, sí, pero lo que se rompió no era tu energía. Era la ilusión de no tenerla. Piensa por un instante en todo lo que has hecho para recuperar tu bienestar: hábitos, meditaciones, libros, retiros, consejos, búsquedas interminables. Algunas cosas te han funcionado, otras no. Pero todo lo hiciste con una intención: sentirte mejor, habitarte con más paz, reconectar con lo que perdiste. Lo que nunca nadie te dijo es que tal vez ese mejor que buscabas no estaba en aprender algo nuevo, sino en recordar lo más antiguo, en regresar al cuerpo, en volver al lugar exacto donde todo comenzó, tu centro. Y ahí estaba, justo ahí, en tu ombligo, invisible, ignorado, pero vibrando, esperando que le devolvieras el lugar que le corresponde. Porque el núcleo no se impone, el núcleo espera, y tú has regresado a él. Has tocado esa puerta sutil, has respirado en esa zona olvidada, has sostenido tu mano allí donde antes solo veías piel, y lo que sentiste no fue imaginación, fue verdad. Fue energía que despertó porque tú la llamaste, y en ese despertar hay algo épico. No por lo grandioso, sino por lo íntimo. Porque no hay victoria más grande que recuperar lo que te pertenece. Y tu energía, tu eje, tu paz interna, te pertenecen. No son privilegios de algunos pocos. No son dones especiales. Son derechos naturales que te fueron ocultados por la desconexión, por la prisa, por la mentira de que solo desde la mente puedes resolver tu vida. Pero tú ya probaste que eso no alcanza. Ya sabes lo que se siente vivir descentrado. Ya sabes cómo es ir por el mundo con el corazón dividido y la mente sobrecargada. Ya lo viviste. Ya lo sufriste. Y ahora, has decidido otra cosa. Eso que acabas de hacer, aunque parezca pequeño, es una de las decisiones más importantes que alguien puede tomar: elegir volver a ti. No como quien se refugia, sino como quien se recuerda. Como quien decide por fin que ya no necesita más ruido, más teorías, más promesas externas. Porque ya lo tienes todo. Porque tu templo es tu cuerpo. Porque tu guía es tu centro. Y eso, aunque el mundo lo ignore, aunque la ciencia aún no lo comprenda por completo, aunque la mayoría siga atrapada en la superficie, tú lo sabes. Lo sentiste. Lo vibraste. Y eso, querido ser, te transforma. No es una transformación que se grita. No es algo que tienes que demostrar. Es silenciosa. Es profunda. Es tan tuya que solo tú puedes entenderla. Tal vez tu entorno ni lo nota al principio, pero lo sentirá. Porque ahora caminas distinto. Porque ahora hablas distinto. Porque ahora tu mirada no está perdida buscando respuestas. Está firme. Está centrada. Está en ti. Y eso tiene un efecto. Porque cuando un ser humano decide regresar a su núcleo, todo a su alrededor empieza a reacomodarse. Las relaciones que ya no vibran se caen solas. Las situaciones que antes dolían, ya no te penetran. Los ambientes que antes te drenaban, ya no tienen donde colgarse. No porque te pongas defensivo, sino porque ya no estás disponible para lo que te roba la paz. Porque has aprendido a protegerte desde adentro. Este es el verdadero sentido de una resolución épica. No se trata de fuegos artificiales. Se trata de decisión interna. De un sí rotundo a tu energía. De un no firme a todo lo que te desenraiza. Y esa firmeza no nace del enojo, ni del juicio. Nace del centro. Nace del ombligo que ahora reconoces como tu lugar de poder. Como tu fuente directa de equilibrio. Como tu guardián energético silencioso. Y sí, puede que la vida siga siendo compleja. Puede que haya días difíciles. Momentos en los que dudes, en los que te olvides, en los que te desvíes. Pero ahora tienes una brújula.
Ahora sabes cómo volver. Y eso marca toda la diferencia. Porque la fuerza no está en no caerse. Está en saber cómo levantarte sin perderte. En saber cómo respirar, tocar tu centro, sellar tu campo y volver a ti. Porque ahora sabes que todo, absolutamente todo, comienza y termina en tu decisión de habitarte, de cuidarte, de elegirte. Y esto no es egoísmo. Esto es responsabilidad espiritual. Porque cuando tú estás en tu centro, no solo te haces bien a ti, eres luz para otros. Irradias orden, irradias coherencia, irradias presencia, no desde el esfuerzo, desde la vibración, desde lo que eres cuando estás entero, completo, real. Y lo real, aunque no haga ruido, transforma. Imagina por un momento cómo sería el mundo si más personas aprendieran a respirar en su ombligo, a cubrirlo de noche, a activarlo de día, a sellar su energía antes de salir de casa, a conectar con su campo antes de reaccionar. ¿Cuántos conflictos se evitarían? ¿Cuánta ansiedad dejaría de gobernar las decisiones? ¿Cuántas relaciones serían más honestas, más suaves, más reales? Porque cuando el cuerpo está centrado, la mente se calma, el corazón se ordena, la conciencia se eleva. Todo empieza en lo invisible, todo empieza en el núcleo. Y tú ya comenzaste, ya diste ese paso, ya cruzaste esa puerta. Por eso este momento es una celebración, no de fiesta, no de aplausos. Es una celebración silenciosa, una honra íntima, un ritual sagrado contigo mismo. Respira profundo, siente tu pecho expandirse, baja la atención al ombligo, siente cómo está más vivo, más sensible, más presente. Ahí estás tú, sin máscaras, sin carga, sin distracción. Tú, en tu eje, en tu raíz. Y si alguna parte de ti duda todavía, si aparece esa vocecita mental que susurra y si todo esto no es tan real, solo pon tu mano en el ombligo, respira y vuelve a sentir. Porque el cuerpo no miente, el cuerpo recuerda, el cuerpo responde, y tú ahora sabes cómo escucharlo, cómo devolverle su lugar, cómo habitarlo desde lo sagrado. Y desde ese lugar, todo es posible. Y entonces, ocurre algo que no tiene explicación lógica. No puedes ponerle palabras. No puedes describirlo con exactitud. Solo lo sientes. Algo se ordenó. Algo se desbloqueó. Algo finalmente cayó en su lugar. Y lo más hermoso es que no necesitaste a nadie más para que eso sucediera. Porque esta vez fuiste tú. Solo tú. Con tu respiración. Con tu mano en el centro. Con tu atención puesta en ese punto olvidado que ahora se ha convertido en tu altar interior. Esa es la verdadera revolución silenciosa. Darte cuenta de que todo lo que buscabas fuera ya estaba ahí dentro, esperando tu regreso. Algunas personas pensarán que es simple, que es insignificante, que tapar el ombligo no puede tener tanto poder. Pero tú sabes que sí, porque lo has vivido, porque lo has sentido, porque el cuerpo no miente. Y aunque los demás no lo comprendan, tú sabes que hay una sabiduría milenaria en este gesto. Sabes que Samael Aun Weor no hablaba desde la teoría, sino desde la vivencia espiritual más pura. Él lo dijo claro, el ombligo es un portal. Es un punto energético por donde puede entrar y salir vibración, información, luz o interferencia. Es un vórtice tan potente que si lo descuidas, te drenas sin saber por qué. Pero si lo cuidas, si lo sellas, si lo consagras, te conviertes en tu propia fuente inagotable. Samael lo comprendió y lo enseñó. Pero como todo lo verdaderamente poderoso, fue ridiculizado, silenciado, distorsionado. A muchos no les conviene que las personas se reconecten con su energía real. Porque un ser humano que recuerda su centro es imposible de manipular. Ya no compra lo que no necesita. Ya no corre tras vacíos. Ya no le teme a estar solo, porque ha descubierto que no está solo, está consigo, y eso basta. Por eso tapar el ombligo no es una moda ni un ritual pasajero, es un acto de protección vibracional, es una decisión de soberanía energética, es un pacto contigo mismo.
Cada noche que lo haces, le estás diciendo al universo, mi energía es sagrada, y yo la honro. Y esa declaración tiene peso, tiene poder, tiene resonancia, porque el universo escucha, la materia responde, tu cuerpo se alinea, tu campo se limpia, tus sueños se ordenan, y lo más importante, tú comienzas a vivir desde un eje que nadie puede sacudir. No necesitas túnicas, no necesitas incienso, no necesitas 10 pasos complicados. Solo necesitas volver a lo esencial. Y el ombligo, es eso. Es la raíz de tu forma. Es el recuerdo de tu conexión umbilical con la vida. Es el punto cero desde donde comenzó tu existencia en esta tierra. ¿Cómo no va a tener poder? ¿Cómo no va a ser sagrado? Y sin embargo, lo olvidamos. Nos enseñaron a ignorarlo, a vestirnos sin conciencia, a dormir con el abdomen expuesto, sin saber que en ese descuido se abrían puertas no visibles que drenaban nuestra fuerza. Pero ya no. Ahora sabes. Ahora entiendes. Ahora sientes. Y eso lo cambia todo. Porque esta sabiduría ya no es teoría. Es experiencia. Es cuerpo. Es vibración. Es tuya. Y desde esa nueva conciencia, empieza una etapa diferente. No más desde el esfuerzo. No más desde la lucha, no más desde el vacío, sino desde la integración, desde el equilibrio, desde la paz de quien está completo por dentro. Porque cuando tapas tu ombligo por las noches, te estás abrazando energéticamente, te estás diciendo a ti mismo, no necesito más de lo externo, ya tengo dentro lo que busco. Y ese mensaje, repetido cada noche, empieza a transformarte desde lo profundo. Te vuelves más intuitivo, más estable, más magnético, no porque lo fuerces, sino porque te alineas, porque entras en coherencia con tu campo energético. Y el universo, que es vibración pura, responde a esa coherencia con señales, sincronicidades y oportunidades que antes no veías. Pero no son casualidad. Son resultado de tu frecuencia, de tu presencia, de tu elección. Y no estás solo. Cada vez más personas en todo el mundo están despertando a esta sabiduría. Están recordando lo que sabían las culturas ancestrales, que el cuerpo no es solo biología, es energía, que el centro no es solo una cicatriz, es un portal, que protegerlo no es superstición, es ciencia espiritual. Y tú eres parte de ese despertar. Imagínate por un momento qué pasaría si cada niño aprendiera desde pequeño a cuidar su centro energético. Si cada madre supiera la importancia de no dejar que el ombligo de su hijo quede expuesto mientras duerme. Si cada adulto entendiera que ese cansancio crónico, esa ansiedad sin causa, ese mal humor constante, no es falta de vitaminas, sino desarraigo vibracional. ¿Cuántos síntomas desaparecerían? ¿Cuántas vidas cambiarían? Lo mejor es que esto no requiere años de estudio. Solo requiere presencia, atención, voluntad. Y un pequeño acto cada noche, taparte el ombligo. Así de simple, así de profundo. Y ahora, antes de cerrar este viaje que iniciamos juntos, quiero invitarte a llevar esta sabiduría a más personas. Porque no es solo tuya. Es colectiva. Es sanadora. Es urgente. Puedes compartir este video con alguien que ames. Puedes hablar de esto con tus amigos. Puedes investigar más, profundizar, experimentar. Pero sobre todo, puedes seguir practicando. Cada noche, sin excepción. Como quien riega una semilla. Como quien cuida una llama. Y si este contenido resonó contigo, si sentiste esa verdad vibrar en tu interior, si algo cambió para ti mientras escuchabas, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal y dale like a este video. No solo porque eso nos ayuda a seguir creando contenido así, sino porque cada acción tiene energía. Cada clic es una afirmación. Un compromiso contigo mismo. Un yo elijo recordar. Un yo quiero más de esto en mi vida. Y hay algo más. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas que eres parte de esta comunidad de seres que ya no quieren seguir dormidos. Que ya no quieren anestesiar su alma, que han decidido sentir,
Y por eso quiero dejarte una palabra clave. Una palabra que encierra todo lo que este viaje significa. Una palabra que, si la comentas abajo, nos permitirá saludarte personalmente en el próximo video, como un símbolo de este lazo energético que hemos creado. La palabra es vórtice. Comenta vórtice si sentiste que este video activó algo en ti. Si vas a empezar a cuidar tu ombligo como lo que realmente es. Si estás listo para vivir desde tu centro, con firmeza, con amor, con conciencia. Gracias por estar aquí. Por abrir tu mente. Por abrir tu cuerpo. Por abrir tu alma. Esta revolución silenciosa comienza contigo. Y cada noche, cuando tapes tu ombligo, recuerda esto, no estás solo. Estás contigo. Estás en tu eje. Estás en el lugar más poderoso del universo, el ahora, en tu centro. Nos vemos pronto. Y que tu luz siga expandiéndose, desde dentro hacia todo lo que toques.